como todos sabemos, como nos informó Álvaro Sánchez al inicio de la presente edición, hoy comenzó el proceso en tribunales de la apelación que hizo el Ministerio Público para cuestionar las medidas cautelares fijadas en el caso de las constructoras. Los casos que más interés generan es el de el dueño de MECO, Carlos Cerdas, y la dueña de H. Solís, Mélida Solís. Al primero se le fijó una fianza de $5 millones, a la segunda una fianza de $3 millones, las fianzas más grandes que se han fijado en un proceso judicial en nuestro país. Para analizar lo que está pasando hoy, lo que pasará en los próximos días, para conocer lo que dice el Código de Procedimientos Penales y tener más elementos de juicio sobre lo que está sucediendo, tenemos al licenciado Manrique Lara Bolaños. Él tiene casi 4 décadas de trabajo como abogado penalista y es máster en Derecho Penal Económico. Don Manrique, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Ignacio. El gusto es mío de estar aquí con usted y con todos los televidentes. El Ministerio Público había dicho claramente que iba a apelar la fijación de medidas cautelares, fundamentalmente en el caso de los 2 empresarios, pero también en casos de funcionarios de CONAVI y de funcionarios de las constructoras, los casos de Tobía Arce, Carlos Solís, Juan Carlos Abarca, Abel González y Alejandro Bolaños. ¿En qué consiste este proceso de apelación? ¿Cómo nos lo puede explicar en la forma más didáctica? Claro, la apelación, la que formuló el Ministerio Público, se hace una vez que termina la etapa de resolución oral dictada por el juez penal. Esa etapa, el juez penal indicó por qué motivos tenía que garantizar el proceso a los encausados a través de otras medidas cautelares que no fueran prisión. En ese momento, el señor juez penal recibe de forma oral una apelación de parte del Ministerio Público que no se encuentra conforme con los motivos que estableció el juez en dicha resolución y apelan en forma oral. ¿Qué es lo que se conoce el día de hoy? El día de hoy se conoce la vista oral, que es el acta de audiencia oral en la cual el Ministerio Público va a exponer los motivos por los cuales ellos consideran que la resolución no se encuentra apegada ni a derecho ni al mérito de los autos. Es decir, juega de nuevo, el Ministerio Público tiene que convencer al juez penal, al juez de juicio, perdón, conociendo la apelación, de que la resolución se dictó en forma errónea y que debió haber tenido otro resultado con la prueba que ellos habían presentado en su momento. El procedimiento, según usted indica, es los que tienen la palabra, primero, son los fiscales representantes del Ministerio Público. Correcto. El que apela tiene que, aquí se invierten los papeles, en el proceso penal siempre el que habla último es el defensor. No, en este caso el que habla de primero es el Ministerio Público, porque ellos tienen que indicarle al Tribunal de Apelaciones unipersonal y a las demás partes, entiéndase, a los abogados defensores, cuáles son los motivos por los que apela y además explicar en qué consisten y por qué a criterio de ellos la ley se aplicó incorrectamente o se inobservó de forma defectuosa las probanzas que para el Ministerio Público eran suficientes para poder dictar medidas cautelares más gravosas contra los acusados. Hoy vimos que 2 de los acusados fueron a esta audiencia de apelación. La ley no establece que es obligatorio ir. Correcto. Para los acusados. Claro, no establece la obligatoriedad, pero es una buena práctica y una sana práctica judicial y sobre todo de estrategia de defensa que asistan personalmente, porque en alguna medida eso implica pues el compromiso de los encausados, de los investigados que están gozando, digamos, una medida menos gravosa de que se van a someter al proceso, que al fin y al cabo es el motivo para el cual están creadas las medidas. Pareciera que ya se vieron los casos de Mélida Solís y de Carlos Cerdas en la mañana, porque los vimos retirarse, bueno, por lo menos al acusado Cerdas de MECO lo vimos retirarse de tribunales. Eso nos permite presumir que todavía seguirá el Ministerio Público exponiendo sus puntos de vista en los otros, en los casos de los otros acusados.
Bueno, desconozco esa circunstancia, sin embargo, importante hacerle saber a los televidentes que cada una de las apelaciones que no se hace en forma global. ¿Por qué? Porque los motivos por los cuales se le imputan a uno no son los motivos que se le imputan a otro. Los motivos para darle una medida cautelar gravosa a uno son distintos a otro. Entonces, el Ministerio Público tendrá que ir uno por uno de las personas cuya resolución no le fue favorable o no estimó que no se encontraban de acuerdo a derecho, y entonces va a tener que ir individualizando los motivos por denunciado por los cuales considera que debe ser revertida y explicándole al juez en qué consiste cada agravio. Si en el caso de estos dos ya el Ministerio Público hizo la exposición o no, pues no podría informarle en este momento. ¿Cómo procede el juez? ¿El juez procede caso por caso? Primero escucha, como usted decía, al representante del Ministerio Público, después al abogado y allí mismo da su resolución. La idea del Código Procesal Penal es que en las audiencias orales se resuelva el juez en forma oral. Muy rara vez sucede que en las audiencias orales el juez puede diferir hasta por 48 horas el dictado de una resolución. Sin embargo, en este tipo de procedimientos es usual, repito, las audiencias orales. Ahora, por ser crimen organizado, por ser una gran cantidad de imputados y probablemente por ser una gran cantidad de argumentos que puedan ser conocidos por tanto de la Fiscalía apelando como los defensores pues, discutiendo el tema de la Fiscalía, probablemente podría darse que el juez lo haga por escrito, pero difícilmente. Yo creo que el juez va a dictar, como ya lo hizo la jueza penal en la imposición de las medidas cautelares, en forma oral la resolución. Y la resolución en forma oral se daría en el momento en que proceda, en que ya la tenga el juez Potter, para todos. No se va a dar uno por uno. Sí, pero con una salvedad, que habría que ir individualizando a cada uno de ellos cuáles son las medidas que van a cambiar o cuáles van a ser mantenidas, y además una explicación probablemente fundamentada y bien explicada de parte del juez por qué sí aceptó los argumentos o por qué no. Pero como la situación particular, como le decía antes, don Ignacio, de cada encausado es diferente, tendrá que hacérsela, aunque sea en el mismo acto, individualmente a cada uno de ellos. En el caso de las fianzas con los empresarios Cerdas y Solís, que como usted bien sabe, son lo que más polémica ha generado, inclusive hasta dentro del mismo Poder Judicial. He escuchado opiniones de jueces y de miembros del Poder Judicial, pues con posiciones encontradas, pero al punto al que voy. El fallo que dé el juez, ya ese sí no es apelable. Correcto. En cuanto a las medidas cautelares, lo que defina el juez de apelación no tiene más recurso. Es decir, que si el juez Porter confirma las medidas, ahí quedan. Si las cambia, también ahí queda. Solo podría, en el caso que se cambien, 3 meses luego pedir la defensa cambio de las medidas si las condiciones por las cuales se dictaron han cambiado. El juez Potter es un juez que tiene 25, 30 años de trabajo en el Poder Judicial, con una trayectoria muy sólida. Es lo que yo pienso. Yo, habiendo litigado pues espacio 37 años y 25 en materia penal, me parece que de los mejores jueces de juicio o de apelación, digamos, de cultura jurídica, de conocimiento y de manejo de audiencias, me parece que yo diría que es de lo mejor que hay en el país. Correcto. ¿Hay plazos, licenciado Lara, para la presentación del Ministerio Público de sus puntos de vista y plazo para que los abogados expongan sus puntos de defensa? Vamos a ver, la ley no establece un plazo, ¿cierto? Cuando digo plazo, digo periodo de exposición. Sí, a eso me refiero. Sin embargo, por ser temas tan delicados, ¿verdad?, como son los derechos fundamentales de la libertad de una persona, lo que está, digamos, decidiéndose, aunque sea temporalmente, a través del dictado de una medida cautelar, lo cierto del caso es que el juez debe garantizarle a las partes el tiempo suficiente para que haga la explicación oral. Aunque ya no va a ser, digamos, una exposición tan extensa como la que hizo el juez penal para resolver las medidas cautelares, porque aquí nada más se va a discutir los motivos del agravio, las motivaciones del Ministerio Público y la inconformidad, nada más.
todo lo demás queda afuera. El juez puede prudencialmente establecer cierta cantidad de minutos, pero lo veo difícil por la cantidad de argumentos que se deben discutir, que vaya a ser un tiempo muy corto. Vemos que hay algunos acusados que tienen más de un abogado, que tienen 2 o 3. Únicamente uno puede hablar. Bueno, por ley solo usted puede tener 2 abogados. ¿Y los 2 podrían hacer uso de la palabra? En teoría no. En teoría sí. Como es un tema muy puntual de medidas cautelares, solo uno de ellos debería hablar, salvo que previamente le autoricen o le pidan permiso al juez para que, por ejemplo, si son 2 motivos de apelación, cada uno se refiera a uno de esos motivos. Pero la idea es que idealmente debería ser solo uno de ellos el que hable. Todo el proceso es oral y continuo. Correctamente. El proceso es oral y me imagino que habrá suspensiones para almorzar cuando termina la jornada judicial, pero sería continuo hasta que culmine con la resolución que va a dictar el juez de acuerdo a las peticiones de las partes. ¿Cuándo calcula usted, a ojo de buen cubero, que se podría tener ya una resolución por parte del juez Potter? Bueno, yo si por la víspera se saca el santo y pensamos que 2 semanas demoró la audiencia, ¿cómo se llama?, de conocimiento de solicitud de medidas cautelares que hizo la Fiscalía, y aquí probablemente van a ser, pues como le decía antes, don Ignacio, más puntuales los argumentos, es probable que tal vez antes de final de semana se tenga ya, digamos, por lo menos las discusiones orales del Ministerio Público y de los defensores, al ser más puntuales las discusiones. Yo no considero que más allá de 48 horas después podría ser un plazo suficiente para que el juez resuelva lo que las partes le someten a su conocimiento. Por lo que usted dice, entonces, la resolución final del juez Potter podría ser a comienzos de la próxima semana. Sí, terminando la audiencia 1 o 2 días después, porque me parece que al ser temas puntuales, pues obviamente el juez tiene que tomarse el tiempo para analizarlos, ¿verdad? Pero yo me imagino que van a ser también muy, muy conexos los motivos, ¿verdad?, entre las partes. Mientras se da este proceso del cuestionamiento de las medidas cautelares, de la apelación de las medidas cautelares, continúa la investigación. Sí, claro. Sí. Se sigue citando a indagados en el caso. Correcto, es más, hoy en la mañana me informaron que ya el Ministerio Público, paralelamente, porque el Ministerio Público no son solo los fiscales que están en el caso Cochinilla, son fiscales por todo el país. Ya han continuado citando a otras personas sospechosas que tengan participación en todo este gran caso, ¿verdad? Hablé con usted en Telenoticias hace unas 2 semanas y las declaraciones suyas, pues, dieron mucho de qué hablar. Varios colegas mencionaron que pues estaba usted en lo cierto cuando hablaba de que este proceso, por su complejidad, podía llegar a demorar 15 o 20 años. Inclusive hace poco nos enteramos que el primer juicio, la primera audiencia en el caso de La Trocha, que sucedió 2012, está citado para el primer debate para el 23, para mediados del año 2023, es decir, 11 años después. Correcto, sí. Los hechos de La Trocha, don Ignacio, son de marzo del 2012 y la fecha para debates de abril del 2023, exactamente 11 años y un mes después de que sucedieron. Y creo yo que este caso probablemente será el que rompe el récord en transcurrir el tiempo hasta que se llegue a un juicio, me parece, por la cantidad de hechos y sobre todo por la cantidad de personas investigadas. No solamente es la llegada a juicio, que mencionábamos en el caso de La Trocha, eso es el primer paso, ya a nivel de audiencias. Después pueden venir más apelaciones a sala tercera, lo que atrasen el caso años y años. Bueno, le pongo otro ejemplo de reciente data, el caso del cemento chino. Lleva 4 o 5 años sin que haya ni siquiera una acusación. Esa acusación tendrá que trasladarla a un juzgado penal, donde probablemente va a demorar 1 año en celebrar audiencia preliminar, donde por la complejidad del caso y al ser defensores que tienen expedientes o asignados en otras jurisdicciones, probablemente coordinar agendas va a ser un caos. Bueno, este caso va a ser peor todavía, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que un caso de estos, para que haya una resolución final, puede durar 15 a 20 años. Hay muchos televidentes, licenciado Lara, se preguntan que yo se lo preguntaba también a usted, ¿dónde queda el principio de justicia pronta y cumplida?
Parece que en nuestros países latinoamericanos, y no es algo que es exclusivo de Costa Rica, lo mismo sucede en España, que estudio mucho, y en Latinoamérica. Lamentablemente nuestros tribunales están saturados. En primer lugar, la gran cantidad de casos tienen repleto los sistemas judiciales, y si a eso le sumamos año y medio de pandemia, donde muchos tribunales han trabajado inclusive al 10%, pues se nos está haciendo una carga importante a los abogados litigantes y a todo el Poder Judicial y al país, el sistema judicial pues muy empedrado, ¿verdad?, para resolver los casos. Además, el programa de la justicia del Estado de la Nación, del programa de Estado de la Nación, en su último informe mencionaba que prácticamente de los casos de corrupción que se denuncian y que llegan a tribunales, las condenatorias no son ni del 2 o el 3%. Sí, es curioso, pero también es un hecho universal, ¿verdad? Países que están muy desarrollados como España y la Comunidad Europea, los casos de delincuencia económica, el porcentaje de condenas es probablemente de los más bajos en todos los tipos de delitos que... ¿Tanto como ese que le mencionaba sí, de señor. Aquí en nuestro país? Sí, señor. Es más, en España hay un principio que básicamente que no hay delincuentes económicos condenados, ¿verdad? Porque los pocos que llegan a juicio buscan medidas alternas y soluciones económicas al proceso para evitar ir a juicio. Entonces, prácticamente en España, si acaso el 5% de la globalidad de casos de delincuencia económica llegan a juicio. Mucho de lo que ha generado polémica en este caso es que no se fijaran como medida cautelar penas de prisión preventiva. Y se ha mencionado que en casos de menos importancia, de menos magnitud económica, sí se han fijado. Bueno, esto lo conversamos usted y yo hace un par de semanas también, don Ignacio. Pues sí, hay casos, digamos, muy relevantes a nivel nacional. El caso del mismo Cemento, el caso de 2 expresidentes, casos importantes donde probablemente no existía la gran cantidad de probanzas que supuesta o presuntamente ha evacuado el Ministerio Público y no existía tanta gente involucrada que han obtenido, digamos, diferentes medidas, un tratamiento distinto. Lo que sucede es que aquí hay que entender que la medida cautelar es eso, una cautela, es una medida de prevención para garantizar el fin del proceso. ¿Y el fin del proceso cuál es? Que los acusados o los investigados vayan a estar presentes en todo el proceso. Nunca se puede entender como una sanción de pena anticipada. Y probablemente los argumentos y los motivos en cada caso tal vez no son tan graves como en otros casos que ya han merecido digamos, tratamiento diferente. Recordemos que el proceso penal es la justicia al caso concreto. Así es. Y habrá que ver cuál es la motivación del juez o de la jueza en este caso para haberles otorgado medidas menos gravosas, y habrá que ver cuál será la motivación del juez Porter para ver si las mantiene, las anula o las revoca, ¿verdad? Y entender que apegados a derecho, el juez lo que va a hacer es fallar conforme a lo que le presenta el Ministerio Público. Eso es lo más importante, tal vez. Yo creo que aquí debemos recordar que cuando una solicitud de estas llega al juzgado penal, cuando van a pedirlas, o al juez de apelación, como en el caso que está realizándose toda esta semana, el juez no conoce el expediente. El juez va a resolver. Hay un principio en derecho procesal y en derecho penal que se llama la lealtad de las partes. Las partes están obligadas a ser leales en la discusión y darle al juez todos aquellos elementos que permitan resolver ahí en forma oral el caso. Es decir, el juez, la semana pasada vi el expediente, andaba por 7,000 y pico de folios. El juez no conoce los 7,000 y pico de folios. El juez va a conocer los argumentos del Ministerio Público que impugnan y atacan la resolución del juez penal que otorgó medidas menos gravosas, y las manifestaciones de los defensores, precisamente rebatiendo lo que el Ministerio Público diga. Sobre eso es lo que tiene que resolver el juez de apelación. Don Manrique Lara, gracias por acompañarnos y permitirnos entender mejor lo que dice el código y lo que está pasando. Yo creo que pocas veces, usted como abogado, estoy seguro que coincidirá conmigo, pocas veces se ha generado tanta polémica en torno a artículos y a procedimientos penales como en esta ocasión. Sí, señor, así es. No, el gusto ha sido mío, don Ignacio. Siempre estamos a las órdenes suyas y a todos los televidentes. Muy buenas tardes. Gracias, don Manrique.